políticas siempre serán democráticas. Séptimo artículo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la norma suprema. 8. La bandera, escudo de armas y el himno son los símbolos de la patria. Y por último, los idiomas de Venezuela, primero está el castellano, que es el oficial, y el idioma de los indígenas. Estos deben ser respetados. Título 2. Del espacio geográfico y la división política. Capítulo 1. Del territorio y demás espacios geográficos. El artículo 10 se trata del territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810. Con las modificaciones resultantes de los tratados y laudes arbitrales no vaciados de nulidad. Capítulo 2. De la división política. Artículo 16. Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los estados, distrito capital, las dependencias federales y de los territorios federales. El territorio se organiza en municipios. Artículo 17. La división político-territorial será regulada por la ley orgánica que organiza la autonomía municipal y descentralización política administrativa. Dicha ley podrá disponer la creación de territorios federales en determinadas áreas de los estados, cuya vigencia queda supeditada a la realización del referendo aprobatorio en las entidades respectivas. Por la ley especial podrá darse a un territorio federal la categoría de estado, asignándose la totalidad o una parte de superficie del territorio respectivo. Las dependencias federales son las islas marítimas no integradas en el territorio de un estado, así como las islas que se formen y aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la plataforma continental. Su descripción, posición geográfica, régimen y administración estarán señaladas en la ley. Debemos tener en claro el concepto de nacionalidad. Nacionalidad que proviene de nación y este del latín nacere, que es nacer. Se refiere al lugar de nacimiento de los habitantes. Sin embargo, no se debe caer en el error de emplearse el concepto como sinónimo de Estado. Clases de nacionalidad: originaria y adquirida, que es de donde viene, y la adquirida es el cambio de nacionalidad. Principio fundamental de nacionalidad: todo individuo debe poseer una. El artículo 32 nos habla sobre la nacionalidad. Toda persona nacida en Venezuela y todo aquel nacido en el extranjero, pero sus padres son venezolanos. Artículo 33. Son venezolanos y venezolanas por naturalización. Extranjero o extranjera que tenga carta de naturaleza y se residencia en Venezuela por 10 años ininterrumpidos. Los únicos que recibirán la nacionalidad venezolana en 5 años son los originarios de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. Y también aquellos extranjeros que se casen con algún venezolano o venezolana podrá tener la nacionalidad venezolana en 5 años. La nacionalidad venezolana jamás se perderá así adquiera otra nacionalidad. El 35. Se puede renunciar a la nacionalidad, pero puede recuperarla si se residencia en el país por un lapso no menor de 2 años y manifiesta su voluntad de obtenerla, segunda, de la ciudadanía. Se define como condición social de un miembro nativo o naturalizado de una ciudad o estado. Constitucionalmente, la ciudadanía es la aptitud para ser titular de deberes y derechos jurídicos y políticos. Los artículos 39, 40, 41 y 42 nos habla de ello. El 41 nos habla expresamente sobre que solo los venezolanos de nacimiento pueden ejercer cargos de presidente, vicepresidente, presidente, vicepresidente de la Asamblea Nacional, o todo aquel cargo que sea político. 3. De los deberes, derechos humanos y garantías. Capítulo 1. Disposiciones generales. El artículo 19. El Estado garantiza a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía es obligatorio para los órganos de poder público de conformidad con la Constitución. Los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados en la República a través de su desarrollo. Garantías constitucionales son el conjunto de mecanismos contemplados en la Constitución, cuyo fin es la protección de los derechos que en ella se constituyen, y el Estado está obligado a su estricto cumplimiento. Garantías constitucionales
mecanismos contemplados en la Constitución, cuyo fin es la protección de los derechos que a ella se constituyen, y el Estado está obligado a su estricto cumplimiento. Todos tienen derecho a libre desenvolvimiento de su personalidad. Todas las personas son iguales ante la ley. Todos tienen derecho al acceso a los órganos de administración de justicia. Todos tienen derecho a ser amparados por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Habeas data. Todos tienen derecho en los términos establecidos por los tratados, convenios y pactos sobre derechos humanos. Los derechos civiles se encuentran desde el artículo 43 al 61. Los derechos políticos se encuentran del artículo 62 al 74. Los derechos sociales y de familia se encuentran del 75 al 97. Los derechos culturales y educativos del 98 al 111. Y los derechos económicos del 112 al 118. Estado de excepción. El estado de excepción establece que la Constitución de la República es aplicable en circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de las personas, de la nación o de las instituciones. Y no había sido decretado desde que se aprobó su inclusión en la Carta Magna del 99. La figura constitucional del estado de excepción viene a reemplazar la suspensión y restricción de garantías y del estado de emergencia que contenía la Constitución de 1961 y que fue abusada por los gobiernos de derecha hasta en 21 oportunidades en 1960 y 1998. Al menos 21 decretos fueron emitidos para controlar las situaciones de emergencia, movimientos militares y sociales en el país entre 1960 y 1998. Revisión constitucional en Venezuela. Marco legal. Esta se encuentra contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 335 y 336, numeral 10. En dichas disposiciones, nuestra Carta Magna otorga a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia competencia para 1. Revisar las decisiones definitivamente firmes de amparo constitucional dictadas por los demás tribunales de la República. 2. Revisar decisiones definitivamente firmes de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los demás tribunales de la República. Naturaleza jurídica de la revisión constitucional. Es una potestad que ha sido atribuida por la propia Constitución a la Sala Constitucional del TCJ para permitirle revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República en materia de amparo constitucional o cuando hayan ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes. Finalidad de la revisión de las leyes. Conforme a la naturaleza jurídica del mecanismo extraordinario de revisión constitucional, así como lo contemplado en la exposición de motivos y nuestra Carta Magna, observamos que la finalidad del mismo es pública y objetiva, por cuanto se traduce en 1. Garantizar la uniformidad de interpretación de normas y principios constitucionales. 2. Garantizar la eficacia de la Constitución con especial énfasis en materia de derechos constitucionales. 3. Garantizar la seguridad jurídica por cuanto responde a la incomunalidad del orden constitucional en el sentido de evitar decisiones que lesionen los derechos y garantías que consagra la Constitución. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo Nacional en Venezuela es representado por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, los ministros, el Procurador General de la República y los demás funcionarios que determinen la Constitución y las leyes. El Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo y los ministros reunidos conjuntamente integran el Consejo de Ministros. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela es el Jefe de Estado y el Ejecutivo Nacional, y cuya condición dirige la acción del gobierno. El Poder Judicial de Venezuela es ejercido por el TCU y otra subdivisión en Corte de Apelaciones, Tribunales Superiores, entre otras. Esta se fundamenta en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del TCJ. El Poder
Poder judicial es un poder del Estado encargado de impartir justicia en la sociedad. Es una de las tres facultades y sus funciones primordiales del Estado, junto con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos.